Desde el punto de vista de la historia natural de la enfermedad, una vez el ser humano ha sido picado, los síntomas clínicos aparecen entre 8 y 10 días y hasta 3 o 4 semanas más tarde de la picadura infectiva. Bueno, el principal síntoma de la malaria es la fiebre. La mayoría de los pacientes tendrán simplemente fiebre. Será una malaria simple, una malaria no complicada. Cuando se añaden otros síntomas, cuando se ven afectados otros órganos y sistemas, ya pasamos dentro del ámbito de la malaria complicada. Los primeros, sí, por orden, sería el sistema respiratorio, con distrés respiratorio, respiración profunda. A nivel cardiovascular podríamos tener shock, hipotensión. Neurológicamente es lo que más suele complicar a la malaria, que son las convulsiones. Muchas de ellas son simplemente febriles, pero ya es un criterio de malaria grave. Disminución del nivel de conciencia, coma. Aquí entraría un tipo de malaria muy específica, que es la malaria cerebral, que tiene una mortalidad muy alta. Y luego también gastroenteritis, vómitos, diarrea también pueden acompañar a la malaria y ya entra dentro del ámbito de las malarias complicadas. También la malaria grave o complicada se puede ver por datos analíticos, desde la hiperparasitemia, tener 4 o 5 cruces, ya indica que puede haber mucho más riesgo de complicaciones, y luego las dos más frecuentes, que son la hipoglucemia y la anemia. La malaria complicada es una emergencia médica y hay que actuar con rapidez e iniciar lo antes posible tratamiento endovenoso. El diagnóstico de la malaria requiere la identificación mediante visualización directa a través del microscopio o mediante detección de algunos componentes del parásito con test diagnósticos rápidos. Es necesaria la identificación de que existe una infección parasitaria y la identificación de este parásito en la sangre. A la hora de realizar el diagnóstico de la malaria, la toma de una muestra de sangre es relativamente sencilla, la preparación de una extensión de sangre periférica también es muy sencilla y simplemente requiere una tinción específica y la posterior visualización bajo el microscopio. A la hora de hacer un test diagnóstico rápido es todavía más sencillo porque no requiere de un personal especializado, no requiere de electricidad. En el pozuelo del test se aplica la gota de sangre. La lectura del resultado del test diagnóstico rápido es también muy sencilla. La aparición de una banda horizontal o de 2 bandas es la que marcará la presencia de infección por malaria. Es importante la disponibilidad de estos nuevos test diagnósticos rápidos, que en algunos casos son ya capaces de diferenciar incluso de qué especie es la infectante, porque en muchas zonas del continente africano y en particular en las zonas más rurales no existe electricidad en los puestos periféricos de salud, no existe personal formado para la lectura de láminas con microscopios, con lo cual el diagnóstico sigue haciéndose en estos lugares en base a la presencia o ausencia de fiebre. Una de las ventajas de la microscopía frente a los test diagnósticos rápidos es la posibilidad de cuantificar el grado de infección. La visualización con el microscopio te permite decir cuál es el grado de parasitemia que ese paciente tiene. En los países africanos se suelen utilizar sistemas de gradación muy sencillos basados en la presencia de cruces, y el saber cuál es la cuantificación de esta infección permite actuar de forma más rápida. En el continente africano, en ausencia de confirmación parasitológica, cualquier caso de malaria en esta zona del mundo debería ser tratado como una malaria potencialmente mortal secundaria a Plasmodium falciparum. Existe una serie de test de laboratorio que pueden ser realizados para acompañar el diagnóstico y la evaluación del paciente que tiene malaria. Es fundamental conocer el grado de anemia que este paciente tiene y para esto podemos mirar la hemoglobina o el hematocrito del paciente. Es importante determinar de forma seriada la hemoglobina
para asegurarnos que el paciente no está anemizándose de forma peligrosa y que pueda requerir alguna intervención urgente, como por ejemplo una transfusión de sangre. En las zonas del mundo donde coexisten la malaria y el virus de la inmunodeficiencia humana, es importante tener en cuenta que la coexistencia de estas dos enfermedades puede potenciar cualquiera de las dos enfermedades. La Organización Mundial de la Salud recomienda que antes de administrar un antimalárico para el tratamiento de la fiebre en un paciente en una zona endémica, se confirme la presencia de parásito en sangre. El tratamiento de la malaria debe incluir el uso de fármacos específicamente dirigidos al tratamiento del parásito y también el uso de medidas de soporte que sean complementarias al tratamiento antimalárico específico. Actualmente, la estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud es parecida a la que ocurre en otras enfermedades infecciosas en las que se usa una combinación de fármacos para evitar la aparición de resistencias. Con los antimaláricos, estas combinaciones suelen incluir a un derivado de las artemisininas y por tanto se denominan las terapias combinadas derivadas de las artemisininas. Existen alrededor de 4 o 5 combinaciones actualmente disponibles en el mercado, pero entre ellas se encuentran las combinaciones artemeter-lumefantrina, dihidroartemisina piperaquina o artesionato-amodiaquina. Sin embargo, cada país tiene también algunas presentaciones locales de estos antimaláricos. La elección de uno u otro dependerá de la disponibilidad en cada zona y de las características de sensibilidad del parásito de esta zona a los componentes de cada combinación.